meses. Espero que esta sea una noche para recordar, la noche que oficialmente se presentaron las primeras evidencias físicas de un ser extraterrestre. Y para ello necesitamos el sustento científico detallado. Uno de las personas, de los ponentes que iba a estar aquí esta noche, era el sexto hombre, o es el sexto hombre que caminó sobre la Luna, el doctor Edgar Mitchell. Desafortunadamente hace unas cuantas horas, él determinó, por instrucción de sus médicos, que no podía venir a la Ciudad de México. De hecho, que no puede viajar ya en estos momentos. Tiene 84 años de edad, tiene afección cardíaca y algunos otros problemas que le impiden. Entonces, este viernes, 1 de mayo, realizamos un viaje relámpago para ver al doctor Mitchell, tratar de convencerlo de que viniera aquí. Y si no era así, pues realizar una entrevista para tenerlo presente de alguna manera. Y fue sorprendente lo que nos dijo. Creo que ganamos porque él se encontraba muy relajado en su casa y nos dio un testimonio verdaderamente histórico. Le mostramos estas imágenes que acabamos de presentar a usted, sobre todo la reconstrucción de este ser. Y esto fue lo que nos dijo el doctor Edgar Mitchell. Veamos este documento que hemos preparado para ustedes. Edgar Mitchell es el sexto hombre que pisó la Luna, poseedor del récord con el mayor tiempo de caminata en nuestro satélite. Nació en Texas y creció en Roswell, Nuevo México. Astronauta integrante de la misión Apolo 14, brindó servicios para la misión 9 y 10. Tripulante del Apolo 14, la primera misión científica en suelo lunar. Doctorado en Ciencias de la Aeronáutica y Astronáutica. En 1973 fundó el Instituto de Ciencias Noedec, sin fines de lucro, para llevar a cabo y patrocinar la investigación en las áreas que la ciencia convencional ha encontrado improductivos, incluyendo la investigación de la conciencia y los acontecimientos psíquicos. Miembro de INREES, Instituto para la Investigación de Experiencias Extraordinarias. Afirma el encubrimiento de visitas extraterrestres por parte de los gobiernos. Why you are not going to Mexico? There were so many people waiting for you. I know. I'm sorry. I had to. It takes me now. I'm 84 years old now.
And when I go on these long trips, it takes me 2 weeks or so to recover. It just wipes me out. And so I've had to cut back on my travel and go by Skype. I travel by Skype, or like we're doing it here, do it through interview, instead of physically going. I just did one like this instead of going to Germany with the team over there. It's not that I don't want to go, it's just that once I go and come back, and I'm no good for the next 2 weeks. It just wipes me out. You wanted to go to Mexico? I wanted to, but I just can't travel that much anymore. It's just too hard on me. And so my doctors said, you better stop it. And, they told me it's valuable for you now. To cut down, slow down, and quit traveling around the world and talking all over. If I can do it by Skype, that's much better. Or you coming here. Okay, we want to show you something that is a very important evidence. There are 2 slides that were found accidentally some years ago, and they have been investigated in the last few years, and now even some specialists, physical anthropologists, experts in forensic science, anatomists and physiologists from Mexico and from Canada have made an in-depth analysis of these images that we want you to see and have your comments on. Okay. Well, it's certainly not human, but then certainly, but if we're saying it's one of the groups that have come visiting from another place, that's fine too. We don't know where they came from and how to get there. We don't have the technology, but maybe we will record. Well, it doesn't look human to me. It doesn't look human to me. No, they're certainly not human. Certainly not human. But what you're showing me looks like what I thought the little grays are supposed to look like. And since none of us have really seen them yet, well, some people have seen them in person. I haven't, but some have. Well, the only witness alive that was in the Air Force in Roswell, who is Eleazar Benavides, has seen the picture and he says, that's what I saw. That's the picture that I saw. Oh, I don't doubt about that. Yeah. That's what he would say. It looks like what you portrayed here is the remains of the, as far as we know, what the little grays look like that were at Roswell. No, all of the investigators who are credible investigators in Europe, in the United States, South America, Mexico, I know most of their work very well. And it fits right in with the stories that we have heard and what we made of the ET extraterrestrial visitors that have come here. Part of them. I mean, then, of course, there's another species more like us than those are, but that's just another species. This looks like the grays. This looks like the little grays, yeah. A different species that came from a different place. We're reconstructing it like you're doing. We're learning something. We can guess what it's all about, but we don't know. What comes out of all of this, Jaime, as far as I'm concerned, that the universe that we're living in is far more complex, large, and than we ever thought it was. It's not just a few star systems. I mean, there's a lot of star systems. I often use the analogy, our civilization, our planet, is just one grain of sand on a huge beach that goes on throughout the universe.
as far as we can see, we don't really have a good handle at all on how many civilizations, how many star systems, how many galaxies, galactic clusters there are. There are millions and billions of them, and they seem to extend forever in all directions. And we're not sophisticated enough, certainly we're sophisticated enough to go to the moon, but that's a long ways from getting out into the thing we've been out into the star system. And so we're just beginning to do what they have done, apparently. When you went to the moon, that thought came to you, how small we were? Well, no, because I didn't realize when I went to the moon, we didn't have the knowledge then of how many star systems there are. We knew some, we knew there were a lot of them, but today, in today's world, looking at what we know that's different from 40 years ago, 50 years ago, 60 years ago, we now know that our universe, and it may be several universes, we can't say it's all just one universe, there may be several universes, and we don't know what all types of beings are there, what types of animals are there, what types of plants are there, but the evidence is suggesting that it goes on forever and ever and ever in all directions, and far more complex than we ever had reason to believe from the past. Well, I'm 84 years old, and I realize that we have less than another two or three more lifetimes like mine. If we don't change our ways, we're not going to be here anymore. We're going to kill ourselves off. Es el doctor Edgar Nietzsche. Es una pena que no esté, pero bueno, finalmente vio las imágenes y nos dio su comentario. Él nació y vivió en Roswell, escuchó los testimonios y él ahora está convencido de que esta imagen es lo que algunos de sus vecinos vieron y los militares que estaban ahí viendo. Ahora quiero invitar al maestro Miguel Ángel Álvarez, quien es el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien institución que ha decidido pues respaldar esta investigación. Ellos han realizado un dictamen que invito al doctor a que pase y a que pues lo entregue públicamente. Por favor. Muchas gracias, Jaime. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses somos una organización de la sociedad civil en donde confluimos expertos de muy alto nivel en las ciencias forenses que hemos trabajado, que estamos en activo o que estamos retirados de varias dependencias federales como la Secretaría de Nacional, la PGR, la Armada de México o estatales, y que nos hemos comprometido con el trabajo pericial, con la investigación criminológica, sociocriminológica, y que en esta ocasión hemos participado con el licenciado Jaime con el interés estrictamente científico de revisar estas imágenes y de poder dar una opinión verdaderamente sustentada y que no pudiera ser en un momento dado refutada en ninguna circunstancia. Como tú sabes, Jaime, para este trabajo en el instituto y con el compromiso que nosotros adquirimos contigo de no cobrar un solo punto para que esto tuviera la libertad de poder opinar científicamente y sin tener ningún tipo de prejuicio que nos antecediera, sino el principal interés de decir la verdad del indicio que teníamos enfrente. Confluimos en su oficina antropólogos, un odontólogo forense y el distinguido maestro José Sánchez aquí presente, quien agradecemos muchísimo el trabajo tan profesional que aquí tenemos en este momento. Este dictamen es el trabajo científico forense para explicar qué es lo que vemos en estas fotografías. Y fue un trabajo que fue posible gracias al maestro Castillo, gracias, como ya mencioné, al maestro José Sánchez y a otros antropólogos quienes en conjunto estuvimos dilucidando y llegando a los términos en los que esta investigación debería de concluir.
Y aquí está, licenciado, el resultado de la investigación de 2 meses de trabajo, en donde con detalle se describe quién hizo el maestro José Sals, que está aquí presente, quien retomó las opiniones de los antropólogos, quien retomó el trabajo del odontólogo forense, quien retomó todas las opiniones de quienes nos reuníamos en tu oficina con todas las escrituras de expresión que tú nos pediste estas imágenes, y que aquí está ya por escrito y con la rigurosidad científica que debe ser. Fueron muchas horas. Bastantes. Fueron muchas horas. Pero aquí está el resultado. Este resultado en un par de días más será publicado en la página de bigwitness.mx y lo vamos a traducir al inglés para también publicarlo en bigwitness.org, con la intención de que cualquier especialista en el mundo pueda leerlo, aportar, cuestionar o lo que sea necesario. Es un trabajo científico bien realizado y que yo agradezco mucho al maestro, porque pues como él dijo, lo primero que me dijeron fue: te ponemos como condición que no podemos recibir un centavo por esto, porque te vamos a decir la verdad. Y a la verdad, a la mejor no te va a gustar, pero nosotros te vamos a decir la verdad. Y afortunadamente esta verdad sí me gustó, y por eso lo noté. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a invitar al doctor José Salce, quien pues es una verdadera eminencia joven de México. Vamos a escuchar quién es el doctor José Salce. José de Jesús Salce Benítez, capitán de corbeta, médico cirujano naval. Realizó la maestría en medicina forense en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad del Ejército Mexicano, especialidad en inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAH. Diplomado en medicina aeroespacial por la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Diplomado en antropología forense por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH. Diplomado de Medicina Aeroespacial en la Dirección General de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Actualmente es el jefe del Departamento de Medicina Legal y Forense de la Armada de México, cargo que ostenta desde el año 2009. Desde el 2012 y hasta la fecha es académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad de Londres. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales relacionados a las ciencias forenses y la medicina forense. Maestro José Salce. Doctor, perdón. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer al licenciado Jaime Maussan por la oportunidad que nos ha brindado y por confiar en los científicos forenses de México. Para comprender un poco más acerca de las imágenes que hemos visto, me permitiré iniciar con una descripción general de lo que es la fotografía y del cuerpo que se observa en esta diapositiva. Más adelante hablaremos un poco sobre las patologías que pudieran llegar a coincidir, pero que no son compatibles, y finalmente daré mi conclusión. Comenzaremos con la diapositiva del cuerpo completo, en la cual se puede observar que el cuerpo que se va a analizar está en una vitrina de exposición, en la cual el cráneo es de un tamaño superior a las dimensiones normales, tiene diferentes rasgos de traumatismos que fueron de impacto a gran velocidad, como por ejemplo en la barbilla, por debajo del arco cigomático, que sería la mejilla del lado derecho, lesiones bipalpebrales por debajo y por encima de ambos párpados, a nivel del cráneo, y una lesión superior en el cráneo. El cuello no lo podemos determinar con exactitud, puesto se encuentra cubierto con una tela que no sabemos del origen. Llegamos a suponer que por el accidente sufrió una decapitación por la diferencia de tamaños y densidades entre el cráneo y el cuerpo. Sin embargo, continuando con la descripción, podemos observar que los globos oculares se encuentran
hacia afuera y no hacia adentro como ocurriría en una momia. Las momias tienen un proceso de deshidratación que provocaría que se hundiera el globo ocular. Entonces, cuando se encuentra hacia afuera, todavía conserva el contenido ocular y esto nos permite determinar que no es una momia de desecación como son las que normalmente podemos encontrar en las culturas que la contienen, como los egipcios. Por debajo de la protección del cuello encontramos el tórax. En el tórax contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 costillas. Podríamos agregar una séptima, pero no podemos determinarla precisamente por el trapo que se nos cubre. Lo interesante de las costillas es lo siguiente: aparentemente son continuas hacia el otro lado, sin embargo en este cadáver fue necropsiado, tiene una incisión en la línea media para evisceración y evitar la putrefacción del cadáver. El miembro superior derecho, como ya lo había mencionado, tiene características muy distintas a las de nosotros, comenzando por lo que en la articulación del hombro no tiene una continuidad hacia la clavícula, no se aprecia una clavícula en el tórax, no podemos determinar que haya una articulación normal del hombro. Lo que vendría siendo el húmero es de una proporción mucho mayor a la que correspondería a un cuerpo humano normal. El área del codo, la anterior por favor, el área del codo se encuentra en una posición como si estuviera el brazo expuesto hacia adelante. Sin embargo, si continuamos la línea, vemos que la mano está en una posición de anteroversión, que se llama pronación, lo que produciría que la posición del brazo se encuentra en una anomalía anatómica, lo que nos determina que la articulación del codo es totalmente diferente a la de un ser humano. En la muñeca no se encuentran los huesos que nos permiten hacer los movimientos, que son los huesos del carpo. Y continuando con la mano podemos visualizar 1, 2 y 3 falanges. No podemos determinar, porque no se aprecia en la fotografía, la existencia de un pulgar que haga oposición y permita la aprehensión, pero sí se puede llegar a determinar que este ser tiene solamente 3 dedos. Del otro lado, en el miembro superior izquierdo, esta es una deficiencia de la toma de fotografía, no es ninguna fractura de la muñeca, ni expone tampoco la articulación de la muñeca, pero sí permite otra vez determinar que la posición es anómala a la cual sería anatómicamente funcional en el ser humano. La cavidad abdominal, como dije hace unos momentos, fue totalmente necropsiada, abierta por la línea media y eviscerado con fines de conservación del cadáver. Si hubieran dejado ahí los órganos, el proceso de putrefacción y desintegración del cadáver hubiera sido más acelerado y hubiera continuado con la desintegración completa del cadáver. Por motivos de conservación y en técnicas de necropsia es necesaria la evisceración. Podemos observar que en el reborde derecho de lo que sería el abdomen se observan unos puntos blancos que nos hablan de que este cadáver estuvo en un sistema de refrigeración, que no es lo mismo que una conservación. De congelación. La refrigeración se da a menos 4 grados centígrados, pero la congelación se da a más de menos 40 grados centígrados. En esta toma podemos apreciar que en la región de la pelvis, lo que correspondería a la pelvis, no se aprecia ningún hueso del área pélvica, no se aprecia ningún hueso del pubis y no se aprecia ninguna cresta ilíaca. Sin embargo, sí se continúa una articulación hacia los miembros inferiores. ¿Qué es lo importante de esto? A la ausencia de una articulación pélvica, estamos hablando de que este ser no tiene un antecedente de primate, además de que coincide en el pecho con la ausencia de glándulas mamarias o pezones, lo que disminuye considerablemente la probabilidad de que se adquiera un mamífero. Continuando hacia los miembros inferiores, tenemos que el miembro inferior derecho se encuentra amputado con una característica de aviento, lo que coincide nuevamente en una situación del mecanismo de trauma a alta velocidad.
El miembro inferior izquierdo tiene una continuidad en donde no se aprecia una rodilla porque no se aprecia el reborde de la patela, que es la rótula. Lo importante del miembro inferior es que en un ser humano normal el fémur es el hueso más largo del cuerpo, pero en él está invertida la posición. El hueso del fémur de aquí tiene una distancia mucho menor a la parte inferior de la pierna, que correspondería a la tibia y el peroné. Esto es totalmente opuesto a la anatomía humana. Y continuando con el pie, vemos que la articulación es completamente distinta, ya que no se aprecian los dos maleolos, externo e interno, de la articulación del tobillo, pero sí vuelve a terminar en tres falanges, 1, 2 y 3. Del miembro pélvico derecho que mencioné que estaba amputado, tampoco podemos determinar la altitud de la amputación porque obviamente la placa que no se ha podido distinguir nos estorba en la descripción. La siguiente diapositiva. En comparación, podemos ver lo siguiente. Existen diferentes procesos cadavéricos que se dividen en desintegradores y conservadores. Nosotros nos vamos a ocupar en los procesos de conservación cadavérica. Existen dos relevantes, la conservación natural y la conservación artificial. El que nos atañe para el análisis de este cuerpo es la conservación artificial. Una vez analizado esto, vamos a determinar las diferentes anomalías o patologías que podemos encontrar. Tenemos lo que es la macrocefalia, que es el tamaño aumentado del cráneo, la talla baja y anomalías osteomusculares. Dentro del cráneo están las lesiones que ya les había mencionado, las equimosis, que nos determinan el proceso de conservación con formaldehídos, alcoholes y formoles, dando un tono distinto a la piel, un tono ocre amarillento. Y lo que vemos en la frente es un escalpe que en la mecánica del trauma presupone que este individuo recibió un choque sobre el lado derecho de la cara y que continuó hacia su lado izquierdo y superior, siendo coincidente con la mecánica del trauma de un accidente a gran velocidad. La siguiente. En la descripción de las patologías, la Organización Mundial de la Salud tiene una lista de 8.000 enfermedades consideradas como raras. De esta lista de 8.000 enfermedades consideradas raras, 455 están relacionadas con alteraciones dismorfológicas del tipo esquelético. De estas 455, 57 fueron tomadas en relación para el dictamen forense, ya que contenían 2 o más características similares al cadáver. Sin embargo, de estas 57 patologías o síndromes, únicamente 4 coinciden en totalidad con el cadáver. Lo importante de estas 4 es que ninguna de ellas es compatible con la vida, es decir, todas terminan en aborto o con una sobrevida no superior al mes. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que todas estas patologías efectivamente causan alteraciones, dismorfismos, alteraciones en la columna vertebral, en los huesos, acortamiento de las articulaciones, de las distancias entre cada hueso, pero ninguna llena o satisface en totalidad las características observadas en el cadáver. Esto nos lleva a la conclusión de que el cadáver que estamos analizando se encuentra fuera del contexto de las patologías o los síndromes conocidos por la humanidad y avalados por la Organización Mundial de la Salud. Las patologías son las siguientes. Macrocefalia. El tamaño normal de un adulto son 7 veces su cráneo en altura y 3 en su ancho. El cadáver analizado tiene 4 veces en su altura y una correspondencia del ancho de su cabeza con el ancho de sus hombros. La siguiente.
Las diferencias que vamos a encontrar en la macrocefalia que han causado mayor controversia son las siguientes. La acromegalia, que es un crecimiento anormal, pero de todo el sistema óseo, lo cual ya no es compatible con el caso por la talla baja que hemos observado. La siguiente. El tamaño del cráneo es del mismo tamaño que del tórax y el abdomen juntos, lo cual tampoco es compatible en ninguno de los síndromes analizados. La hidrocefalia adquirida es una hidrocefalia en la cual el paciente tiene una concentración de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal, pero que esta no aumenta su tamaño. Al contrario, el líquido cefalorraquídeo causa una presión intracraneal que podría llevar al paciente hacia la muerte. La otra es la hidrocefalia congénita. Esta hidrocefalia congénita sí se nota con una amplitud del cráneo porque las suturas craneales no se encuentran solidificadas y por lo tanto puede desplazar el tamaño del cráneo, pero ninguno llega al tamaño completo del ancho de los hombros como lo vemos en la fotografía. La siguiente. En tamaño en relación, el globo ocular ocupa en el ser humano el 98%, en el ser humano ocupa el 70-80%, mientras que en el espécimen ocupa el 90%, 98%. Esto da en relación a lo siguiente. Nuestro espacio orbitario tiene una relación directa con el piso que marca el hueso cigomático, que en el espécimen está desarrollado hacia la parte de abajo con una angulación y una disminución del hueso. La que sigue, por favor. Esto altera completamente las características faciales. Aquí está lo que les mencionaba del ojo, del globo ocular. La siguiente, por favor. A diferencia de nosotros, el individuo no tiene un pabellón auricular y además no presenta rastros del músculo temporomandibular y el macetero, lo que nos determina que no cuenta con un aparato masticatorio, pero sí tiene un aparato digestivo, es decir, sí tiene una forma de deglución, pero no de masticación. La siguiente. En contraste, nosotros tenemos 12 pares de costillas y él tiene 6 pares de costillas. Nuestras costillas tienen una relación con la columna vertebral, una angulación de 80 a 75 grados en relación con la columna vertebral, mientras que la relación de angulación con la columna vertebral del espécimen tiene una angulación de 50 grados centígrados, haciéndolas más inclinadas y más anguladas. La siguiente, por favor. Como les mencioné, la relación del brazo en nosotros es más grande, el húmero, el radio del cúbito, y la relación en el espécimen es de 1 a 1. La siguiente. La relación existente a 5 dedos, tanto en pies y en manos, nos da, a diferencia de las 3 falanges de las que ya habíamos mencionado. La siguiente. La relación del miembro pélvico inferior está, el fémur es el hueso más largo del cuerpo y en relación con el espécimen está totalmente invertida esta relación. La siguiente. Esto nos da una alteración completa de la talla que en comparación con la persona que se encuentra atrás de la diapositiva podemos calcular que el espécimen tiene una altura aproximada de 1,20 m. Además de que, si podemos analizar, el ancho de la cadera, el ancho de ambos miembros pélvicos es el equivalente al ancho de la pierna de la persona que se encuentra atrás. La siguiente. Todo lo anterior nos lleva a la siguiente conclusión. Las características que presenta el espécimen sí serían compatibles a cómo se observaría un feto entre los 5 y los 7 meses de gestación. Pero por la estatura que tiene, 1,20 m contra los 30 centímetros, nos corrobora la incompatibilidad con la vida humana conocida. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión.
Se trata de una imagen central de características antropomórficas de tipo humanoide, en un estado de conservación cadavérica artificial que corresponde a los formaldehídos y refrigeración, y que presenta características de alteración por técnicas de necropsia, la cual, por su morfología y anatomía observada y analizada, conjunta una serie de anomalías que en sumatoria no son compatibles con la vida, ya que la lesión individual de cada patología posible y de cada síndrome posible determinaría una disminución porcentual de la probabilidad de la coexistencia a la vida de tipo humano conocido. Muchísimas gracias. José, dijiste que posiblemente no es un mamífero. Así es. No es un mamífero porque, de característica principal, toda la especie de mamíferos tiene mamas, tiene glándulas mamarias, tiene tetillas, tiene pezón, en cualquier especie. Aquí no observamos ningún residuo o reminiscente de glándulas mamarias en el área de tórax o incluso en la demás parte del cuerpo. ¿Qué podría ser entonces? Difícilmente se podría determinar a esta altura porque no tenemos conocimientos más allá. Pero lo que sí podemos llegar a determinar es que, por las características de la pelvis y la cadera, no es un primate, y a falta de glándulas mamarias no es un mamífero. Sin embargo, las características que presenta por las articulaciones en la muñeca, en el codo y en las rodillas podría llegar a ser compatible con las articulaciones que se presentan en los reptiles. ¿Podría ser esto una momia? No, definitivamente no. Las momias tienen unas características específicas de conservación y voy a tomar dos ejemplos. Las momias naturales se realizan por desecación, es decir, los globos oculares están hundidos, la piel está demasiado adosada a los huesos, en fin, tienen características de deshidratación severa. Ahora, las momias artificiales, las que por ejemplo se fabricaron en Egipto, tienen unas características de fabricación artificial hecha con conservación de aceite y evisceración. Estas características no permiten la conservación de lesiones. Sin embargo, aquí estamos viendo plenamente que las lesiones del traumatismo que se hizo a gran velocidad fueron perfectamente conservadas, y esto únicamente se logra con técnicas artificiales de conservación como son alcoholes y formaldehídos. ¿Esto es interesante para un científico? Demasiado interesante. Si en mí cabiera la posibilidad, me encantaría tenerlo enfrente y poderlo analizar de propia fe, pero es la oportunidad para poder abrir la ciencia a otras experiencias. Finalmente, ¿esto es humano? En mi opinión, no conjunta ninguna de las características conocidas como humano. ¿Tú? ¿Tú creías en los extraterrestres? Yo pensaba que existían otros seres. Se me hacía muy injusto pensar que éramos los únicos. Pero la verdad es que nunca me tomé la precaución, ni el atrevimiento, ni el interés de investigar nada hasta ahora. Y definitivamente mi percepción ha cambiado 180 grados. Del decir, puede ser, ahora estoy convencido de que sí. Esto que acabas de ver, este análisis, estas imágenes, ¿son históricas, realmente históricas? Totalmente históricas. Para mí, es la grita en la pared. Muchas gracias, José. Al contrario. Te felicito. Extraordinario análisis por un joven científico mexicano cuyo único interés es la verdad. Debo decir que, y lo podrán confirmar mis colegas investigadores, que cada vez que solicitamos a especialistas en los Estados Unidos que realizaran este análisis, más tiempo tardábamos en pedirlo que ellos en darse la vuelta y alejarse. No querían saber absolutamente nada de esto. Por tanto, fue muy difícil. Fue necesario acudir
aquí en México a los especialistas y también en Canadá. Ahí pudimos encontrar a Richard Doble, un personaje realmente extraordinario. Este es Richard Doble. Richard Doble, egresado de las universidades de Toronto y Torino, profesor y catedrático, estudios en anatomía comparada de vertebrados, anatomía y genética de primates, evolución de vertebrados, anatomía aplicada, demografía y biología humana, estudios en labor forense de la Policía Nacional de Canadá y la Real Policía Montada. Former retired academic who at times worked in fields like human evolution, primatology, comparative anatomy, osteology, and things like primate genetics and other related fields. I also managed to do a little bit of forensic work for Canada's National Police Force, the RCMP. Richard, you were provided with two images from a strange creature. After analyzing those pictures, what are some of your conclusions, please? Okay, the first thing is, from a scientific point of view, most scientists would not really want to comment on it because we only have a picture, we don't have a body, we don't have a whole population of these creatures. But, allowing for that, when you start to look, things are very interesting and they deserve a sincere scientific commentary. This creature initially looks very much like a human being, a deformed one that you'd often see in anatomy labs or medical museums. But on closer examination, it's not a human being at all. It is not even a mammal. We are mammals because we have mammary glands. There is no hint of nipples or mammary glands. There is no hint of hair on this creature, but we can't be absolutely certain. We don't know how it bears its young, we don't know how they look after themselves, we don't know if they regulate their internal heat, body heat. There are many questions we have no real answer for, but the two that are definitive in saying this creature is in no way related to us are the lack of mammal glands and the hair. Now it gets more interesting as you go along because it starts to show a bunch of primate traits. And this happens because this population has evolved in an environment somewhat similar to our own, and it has, over the course of the interaction with this environment, created and selected for traits that are somewhat like ours. And at the one level, at the primate level, there are a few traits that are really quite interesting. It's got a rather flat face. It's lacking prognatism or a snout. It has a reduced nose. It has binocular vision. It has an enlarged skull. It looks what we call prehensile hands. In other words, it looks like they can grasp, but we can't see because of the way the specimen is mounted. These are all important traits, and it makes it look like a primate. But again, it's not quite a primate, and it is badly damaged. Its head in autopsy has been severed in probably two places, its neck and its waist, which further compounds things. But what's really interesting about it is that it has three presumably classic traits that make it a hominid or a human-like creature. It has a large brain. It, presumably, if it came from outer space on a spaceship of some kind, who knows? It has technology or tools, and it is bipedal. But particularly the large brain and the bipedal nature of the creature says, hey, this looks like a hominid. But it's not. And when you start examining through many different aspects of this creature, it just doesn't add up as being a human being. These features are slightly different, and it would take a very brilliant scientist to really warped fashion to dream up all these different variations. I don't think a Hollywood set designer would create a creature like this at all. They would never dream of it. It requires a broad knowledge and a wide range of biological areas. Some experts would claim that this is a human being with some syndromes or anomalies. Well, I mean, to me,
When I first saw it, it looked like a human with spina bifida or a couple of rare genetic traits, but it's not, because you look more closely, it is not at all like a human being. For example, we have 12 ribs. This creature has 4 pairs of ribs, 2 of which go right across the top. It doesn't have a sternum or breastbone in the middle, and it has 2 floating ribs down below. Not at all like this. It's the idea that it has ribs, amazing. Our rib equivalents, we have no idea. What the bones are, we can't test it. This creature is probably about 57 inches, along to the fact we don't know if the net is taller. And so this would be a very short human being. There are shorter human beings, but that's not where the real thing happens, because you start to look, we just dissect it, and you start to look at its ankle and its wrist. If you look at hand, it has been dissected, and the bones of the wrist are called carpal bones. We have 8 of them. This creature has a couple of dozens. It's a completely different reconstruction than what we have. It's similar, but completely different. Likewise, the feet are similar, but there are presumably many carpal bones. You can't really tell from the picture. I don't think it walked as well as we do, but it could have. And there's just so many little changes like this. You would never, as a top scientist, actually, if you study certain dinosaurs, there are certain dinosaurs that look somewhat like mammals, but mammals only have a handful of bones in the wrists and ankles, and the dinosaurs have dozens. But again, that's the kind of thing that somebody would have to have an extremely extensive education to understand these differences. What we're looking at is not a human child or anything like that. We're looking at what the science calls convergent evolution. This is spectacular. So I hope, if it's real, I hope it's accepted. Many scientists will have a lot of questions, because if you understand basic comparative anatomy, human invertebrate evolution, you instantly come up with an answer, because we look for bones, and the bone structure is there, and we know from the bones alone that this is nothing like us. But we do. But again, the idea that its feet almost look, as I say, its legs almost look like it's a reptile, like a lizard, like it evolved from something like maybe a gecko-like creature. Not a gecko, because geckos only exist on Earth. But something like that. It got taller, its brain was slowly selected to be larger, its vision was already binocular, its snout shrank, its mouth is so different from our own. I think part of the jaw was removed from this bad autopsy. So I don't think it had teeth, but it may have had a beak-like structure inside. Or just some kind of hard bone, because it would have to eat. But we have no proof of anything like this. What do we know about the creature? We know was not a mammal. We know, as you said, it's probably close to a lizard. Do we know he has a digestive system? We know what kind of food could they take? We don't know very much. The bigger the jaw, the more likely it is to have a hard diet, like they may have eaten vegetation that requires a lot of chewing. That's how they may have evolved. The guts have been removed. What would have been our intestine, everything below the ribs down to the vertebral, the pelvis, is missing. We have no idea what happened there. We have no idea what its genital system. Its pelvis looks vaguely bird-like, but that's all day. The femurs don't look like human or animal femurs that we know of, because if you've ever seen a femur, it's got a little ball. It's got a round ball on the top. Those don't appear to be there. It doesn't have clavicles or it doesn't have scapula behind this, and instead its top rib functions as its clavicle and its scapula. In other words, it's evolved differently, but towards us from a very different kind of creature. It wasn't even like any kind of reptile on Earth. We can make inferences. We do all the time. We now know that dinosaurs were not cold-blooded creatures, that birds are effectively dinosaurs, and they thermoregulate. This we can make some assumptions, but, we don't know. There could be a department in which they can create their own offspring without sex. They may have had 4 sexes. We don't have a clue what they're like.
And it's unfortunate. And if they have this creature stored somewhere, it has to be turned over to proper authorities where modern technology can begin to understand. There is a chance that after this creature is presented, the pictures with lies, somebody else could come with more evidence. That's a hope. I think there is a real hope for that. There is also a label on the cadaver, which I can't read, and it should be readable. And that may say a lot. That would be tremendous help. But yes, if people come out of the woodwork, maybe a U.S. Air Force general has access to some secret vault where this creature is held on in refrigerated storage. That would be so wonderful. But again, we only have hearsay, and I've heard stories about people on their dying days telling bits and pieces about what they think was going on. But again, that's hearsay. It's interesting and it often fits. But as I say, even if you have the evidence, this is such a hot topic. There will be massive deniers of religion. And there are going to be a lot of religious types who will be very upset because their cosmology will completely go out the window. There will be other wingnuts who want to worship this creature. It is so bizarre. Yet, to us, it's a tool for learning, a tool for maybe understanding what's going on. It would be lovely to know how they organize their brain. It would be lovely to know how they breathe, how they communicated. Do they have other forms of sophistication? I mean, I suspect that it communicated electromagnetically because there's not much hint of ears, but humans have that ability. We're mammals. Mammals can use electromagnetic fields. Es el doctor Richard Doble, antropólogo físico. Finalmente, como parte del grupo de los científicos, quiero presentar al doctor Luis Antonio de Alba, quien es un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en anatomía y fisiología. Escuchemos de él. Gracias, Jaime, es un honor estar con todos ustedes. Tantos tiempos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Es una verdadera delicia. Entonces, la mente científica, de lo que se trata es investigar para tratar de descubrir. Entonces vamos a hacer aquí una analogía o anatomía comparada de un esqueleto humano con respecto a lo que se ve en este ser. Lo primero que nos llama la atención es la capacidad craneana. Normalmente la capacidad craneana en el ser humano adulto alberga un cerebro que pesa aproximadamente 1.4 kilogramos en el varón y 1.350 en la mujer. Esto no quiere decir que las mujeres sean menos, ¿verdad? Son más inteligentes, ¿verdad? Si ustedes pueden observar la capacidad craneana de este ser, ¿sí? Pues prácticamente es pues casi la mitad más de este cráneo, lo cual nos dice que aquí albergaba un cerebro, tal vez de, yo calculo que de 1,8 kilos aproximadamente, cerca de los 2 kilos, lo cual nos habla de una criatura probablemente muy inteligente. No podemos observar la columna vertebral, no podemos observar las 7 vértebras cervicales porque tiene como un trapo aquí, o tal vez fue cercenada la cabeza durante el accidente. Nosotros podemos observar las características de la columna vertebral en el ser humano. Son 7 vértebras cervicales, empezando por el atlas, que es la que se acopla al cráneo, y pues aquí no lo podemos observar, pero aparentemente era mucho más corta la característica de la columna. Después vienen 12 vértebras dorsales, ¿sí?, que hacen una especie de jiba, se llama sifosis dorsal, y luego vienen 5 vértebras lumbares en la parte donde estarían los órganos, y por último viene el sacro y el coxis. Una cosa que llama la atención es que esta curvatura que generalmente se denota en cualquier cadáver que ha sido sometido a una necropsia, pues esta curvatura simplemente no se ve, ¿ok?
Entonces no corresponde la analogía del esqueleto normal humano a la de este ser. Otra de las situaciones también importantes que hay que recalcar es que no se denotan crestas ilíacas y tampoco se denota hueso púbico, ¿ok? Entonces es muy breve esta cadera, por lo cual nos dice, otra cosa que me llama mucho la atención es que parece ser un ser asexuado, porque cuando se hace una necropsia, pues generalmente se ve la genitalidad, y este ser pues aparentemente no tiene genitales. Las características anatómicas de la pelvis femenina con respecto a la pelvis masculina difiere en el agujero central por donde pasa el feto, y en este caso pues lo que se alcanza a observar no es nada. Otra de las situaciones importantes que alcanzamos a notar es esta estructura, que es la estructura de la cadera, donde el sitio donde se acopla la cadera en la pelvis se llama acetábulo, esa parte redonda donde se acopla el fémur. Bueno, pues aquí podemos observar que no existe acetábulo y que tampoco existe cuello quirúrgico del fémur y aparentemente tampoco trocánter mayor del fémur. Si observamos, por ejemplo, el fémur del ser humano, el fémur es el hueso más largo del cuerpo y aquí lo que notamos es que es bastante corto. Otra cosa que me llama mucho la atención es que este ser no tiene rótula, como si la pisada, como si la flexión de las rodillas en lugar de ser posterior fuera hacia adelante. Entonces, esta es otra situación que difiere de manera muy importante desde el punto de vista anatómico. Otra situación, esta parte de aquí se llaman los huesos del carpo o muñeca, son 8 huesos: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, hueso grande, ganchoso, ¿sí? Y por los nervios ya se me olvidaron los otros 2, pero son 8, ¿verdad? Y aquí podemos observar que no están los 8 huesos del carpo o muñeca, y parecería ser una mano como de tipo equino. No tiene pulgar opositor aparentemente, por lo tanto, pues parecería ser una mano como equina. Luego, en la parte superior del hombro, el hombro lo forman, en la parte anterior la clavícula, en la parte posterior la escápula u omóplato, ¿sí? Y esta parte de aquí se llama la cavidad glenoidea, que es donde se asienta el húmero. Aquí podemos observar que no existe ninguna comparación entre la anatomía humana de este esqueleto y la cavidad de este ser, aparentando que este ser pues no tenía el movimiento característico que tenemos nosotros en los brazos. Tiene menos costillas y son como aplanadas. Nosotros podemos observar que aparentemente tampoco se ven costillas flotantes, o se las quitó como Talía, no sé. Pero bueno, la situación está en que la anatomía comparada que nosotros estamos observando es totalmente distinta. El ser tiene una cosa que se llama micrognosia, o sea, tiene la mandíbula muy pequeña y tiene esta zona del arco superciliar o cigomático, pues aparentemente está traumatizada por el golpe, y aquí se ve en la parte de abajo una colección de algo que parecería ser sangre o algo similar. La sangre tiene hierro y produce una sustancia que se llama transferrina, entonces cuando se precipita en el cuerpo pues deja los moretones. Entonces a esto parecería ser un moretón. Entonces parecería ser que este ser tiene algo similar a lo que es nuestra sangre. Otra de las situaciones que se alcanzan a ver aquí, que aparentemente no tiene estos huesos que forman en la parte inferior lo que sería el tobillo, ¿sí? Que son la fíbula. Estos huesos se llaman la fíbula y forman lo que son el malleolo externo y el malleolo interno. Entonces aparentemente son huesos únicos. Es mucho más corto el hueso femoral y bueno, definitivamente pues haciendo esta anatomía comparada, ustedes pueden observar que pues hay similitudes, pero de ninguna manera tiene características anatómicas como lo tiene el ser humano. Otra de las cosas que llama la atención es que aparentemente este ser no tuvo esternón, sino que parece que en la parte superior, por debajo de lo que parecería ser, no sé, un esbozo de clavícula o alguna cosa así, parece que se juntaban en esta parte superior las costillas, y la angulación, ¿sí?, es mucho más baja, como mencionó el doctor, que no corresponde desde luego a la angulación que se tiene en el tórax humano. De manera que mi conclusión aquí sería que
hay características anatómicas similares al esqueleto humano, pero de ninguna manera este ser que vemos aquí corresponde a un esqueleto humano. Muchos habían dicho que probablemente se trataba de un niño, y yo se los refuto inmediatamente, porque los niños, sí, en primer lugar, los niños no tienen cerradas las suturas craneales, y este ser se ve que está completamente osificado su cráneo, por lo cual se trata probablemente de un ser adulto. Otra de las características que observé es que en los seres humanos, conforme vamos envejeciendo, se nos va cayendo la piel. Y aquí los traumas que se ven no son por envejecimiento, son por el trauma mismo. Por la misma gravedad, a nosotros se nos va como cayendo la cara, ¿verdad? Y este ser, tal vez el proceso de envejecimiento, pues no sea igual en este ser que como corresponde al ser humano. Por último, otra de las características es que son muy delgados los huesos y cortos, como si este ser pues viviera en una zona desprovista de atmósfera. Los astronautas, cuando están, los de la Estación Espacial Internacional, tienen que estar haciendo completamente ejercicios para que no les dé osteoporosis. Entonces, al parecer, el acortamiento de los huesos corresponde a una falta de gravedad. Entonces, todo este tipo de situaciones pues, me llevan a la conclusión de que, bueno, sí hay analogías, pero definitivamente pues no se tratan analogías directas con las características anatómicas del esqueleto humano. Muchas gracias. ¿Qué tan interesante es esto desde el punto de vista científico? Mira, yo tengo más de 30 años de ejercer la medicina, pero siempre me ha interesado mucho el espacio, los agujeros negros, los agujeros de gusano, etcétera. Entonces, pues la mente científica se trata de eso, ¿no? La mente abierta, ¿sí? Ni todo se puede ver, ni todo se puede medir, ni todo se puede tocar. Cuando dicen, es que yo no creo en eso, ¿no crees porque no lo ves? Entonces, ¿por qué respiras? Tampoco crees en el aire, ¿no? Porque respiras y tampoco lo ves, ¿no? Es decir, que este ser, a pesar de ser similar en algunos aspectos, realmente no es un ser humano. Pues yo concluyo que probablemente no se trate de un ser humano, sin asegurarlo al 100%, porque tampoco tenemos todas las evidencias, pero definitivamente desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista anatómico, no parece corresponder a un ser humano. Un ser con tantas anomalías no podría vivir. No, un ser con ese tipo de anomalías, generalmente, por ejemplo, con hidrocefalia, que como comentaba el doctor, produce una tensión excesiva sobre el cerebro, pues mueren antes porque la tensión que produce la hidrocefalia hace que el cerebro se hernie hacia el agujero magno, o sea, hacia la parte donde está el atlas que tiene al cráneo. Entonces, definitivamente, ¿no? Científicamente es interesante. Científicamente es, yo creo que muy interesante. Es casi como el acelerador de hadrones, ¿verdad? Como la partícula de Dios, pero aquí en este caso es una prueba contundente y me siento muy afortunado que me hayas invitado, Jaime, te agradezco mucho y pues estoy para servir. ¿Si piensas que es histórico? Yo pienso que sí, que estás haciendo historia. No, yo no. Bueno, Yo no. pues ahora nos atrevemos a decirlo. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí vamos, si les parece a ustedes, vamos a ver a este ser en este esfuerzo que realizamos, cómo sería, cómo se podría mover. No sé si quieran retirar por favor el podio para hacer la proyección.
de nuevo es nuestra interpretación, es un esfuerzo, todo fue basado, coordinado por el doctor José Salce, así es que pues tratamos de hacerlo lo más realista posible, ¿no? Gracias. Para concluir este extraordinario evento, le pedimos al doctor Richard Dolan, un hombre al que admiro. Él ha escrito libros muy importantes, La política nacional en los Estados Unidos y el fenómeno. Ha escrito el libro que a mí me sorprende, que se llama After Disclosure, después de la desclasificación. Un ejercicio que él hizo para analizar cuando después de que el gobierno de los Estados Unidos sea forzado a abrirse y dar esta noticia, porque un día va a ocurrir. Ustedes pueden estar seguros, tardará 1 año, 5, 10, 20 años, pero lo van a tener que aceptar. Un evento lo va a desencadenar, podría ser este evento. ¿Qué sucedería si vienen más personas, si traen más fotografías, si surgen otros elementos, si alguien trae una parte de la nave? No sabemos lo que puede pasar. O bien un accidente, una nave que se estrelle, un cuerpo que se encuentre, algo va a forzar a que finalmente este fenómeno se abra a la humanidad. Y en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a hacer? Eso es lo que ha hecho en este ejercicio Richard Dolan, un hombre, y les repito, un hombre muy inteligente, un verdadero filósofo de este fenómeno. Escuchemos quién es Richard Dolan. Richard Dolan, respetado historiador e investigador, autor del libro OVNIs y Seguridad Nacional y coautor del libro After Disclosure, ensayo para la humanidad sobre qué hacer cuando los gobiernos del mundo aceptan de forma oficial la existencia del fenómeno OVNI extraterrestre. En el 2011 entregó una petición en la Casa Blanca con el fin de examinar los fenómenos aéreos no identificados reportados por astronautas, militares, pilotos, policías y ciudadanos. Catedrático de la Universidad Internacional de Metafísica dentro del programa de ufología. Colaborador de Sci-Fi Channel para el apartado de documentales OVNI. Richard Dolan. Buenas noches, México, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes y me da mucho honor el poder darles a los comentarios finales de este gran evento. Me pidieron hace algunos meses en una entrevista en vivo con Jaime Maussan. Me preguntaron si vendría a este evento. Y me sentí un poquito como que me estaban proponiendo matrimonio cuando estaba en un restaurante y no sabía ni siquiera qué decir en ese momento. Así que decidí que me iba a tomar unos días para poder decidir. Y entonces vi que iban a ser unas personas que iban a estar aquí y tenía como una buena vibra acerca de esto. Y obviamente este tema da mucha controversia debido a las transparencias, porque si uno sigue lo que dice la comunidad de los ovnis, entonces uno puede caer en todo lo que dicen. Y bueno, dudé un poco, pero decidí hacerlo, sobre todo porque muchas veces nos gusta pensar que estamos investigando un misterio. Y es un misterio real. El fenómeno de los ovnis es uno de los grandes misterios de nuestra época. Y si nos vamos a llenar de comentarios negativos hechos por individuos que no han tenido acceso a los hechos, solamente a las opiniones, y si rechazamos a investigar más, entonces no tenemos derecho a investigar absolutamente nada. Y entonces esto me hizo pensar de que este es un evento que vale la pena. Demostrar que todos los comentarios previos, todas las discusiones que existen, incluso en la red, es irrelevante con base en lo que hemos observado esta noche. Hay varias cosas que tenemos que considerar y llevarnos para reflexionar sobre ellas en el futuro. Es que va a haber limitaciones a esta evidencia. Primero que nada, no tenemos acceso a los cuerpos reales. Ese es un gran problema. Tenemos 2 imágenes de buena calidad.
y se ven como si se hubieran tomado rápidamente, a la mejor a escondidas, pero son buenas imágenes y son solamente imágenes. Entonces podemos tener mucha información de esas imágenes, como escucharon esta noche. Puede haber opiniones y argumentos acerca de el cambio de la custodia de esta información, y ya se explicaron cómo se obtuvieron estas transparencias. Pero en realidad es que han pasado muchos años y lo que estamos haciendo es meramente hacer nuestros mejores esfuerzos y análisis para poder llegar a una respuesta con base en lo que tenemos. Y estos son problemas, por así decirlo. Sin embargo, por otro lado, tenemos que decir es que en cuanto a las transparencias y con base en lo que he visto el día de hoy, obviamente va a ser difícil rechazar su existencia, de modo tal que tenemos el análisis del cuerpo de la criatura o del espécimen que está presentado en las imágenes, que sugiere que no es una momia y no es humano, no es un mamífero y no es un modelo, puesto que requeriría un desarrollo muy sofisticado para poder comparar este espécimen con diferentes especies. Entendemos que Hilda y Bernard Blair, quienes eran los dueños de estas transparencias, y a lo mejor quienes los tomaron, tal parece que ellos eran muy cercanos a la familia Eisenhower y de los Bush en los años 40, y esto sugiere que estaban bien conectados. Y por ende no resulta raro asumir que a lo mejor tuvieron acceso a este cuerpo debido a las relaciones que tenían con Eisenhower, ya que él era jefe de la élite de la defensa nacional en los Estados Unidos. Ahora bien, para fechar las transparencias, como escuchamos esta noche, sugiere fuertemente, y por ende podemos decir con certeza que datan de los años 40, de finales de los años 40. Eso también es muy interesante. Otra cosa importante es la ocupación de Bernard Blair, quien era un geólogo de la industria petrolera, es decir, que era muy exitoso en Texas a finales de los años 40 y trabajaba en el área que incluía Roswell en Nuevo México como parte de su área de trabajo. Ahora bien, estoy seguro que va a haber análisis en el futuro que van a tratar o que van a ir en contra de la validez de estas fotografías, pero realmente quisiera escuchar esos argumentos, pero cualquier intento para confrontar las transparencias va a tener que lidiar con los detalles mismos de las transparencias y no nada más rechazarlas porque no tiene sentido, porque a lo mejor esta pareja de personas no puede tener acceso a este tipo de zona restringida o alguna otra razón en que pudiese hacer que la gente dijese que no fuese posible. Primero tendré que ver la evidencia antes de hablar acerca de ideas preconcebidas de los hechos, y la realidad es que estas diapositivas o estas transparencias existen y se tienen que continuar estudiando como evidencias. Lo que sí quisiera ver, y seguramente todos quisiéramos ver, es otros individuos tan técnicamente calificados que a lo mejor también pudiesen agregar sus análisis y opiniones para poder llegar a un consenso mucho más robusto, pero estamos en un inicio de este consenso general. Y todo va a depender de llegar a un consenso mucho más profundo y general para poder decidir qué es lo que representa este cuerpo y estas transparencias. Así que las transparencias o las imágenes las llamamos de transparencias o imágenes de Roswell. Y no sé si es el nombre adecuado, pero pienso que tal vez sí. Yo diría que estas transparencias de Roswell están aquí para quedarse. Y hay gente que le da una gran importancia a las transparencias porque a lo mejor puede desatar que se liberen todos los archivos desde el punto de vista de las instituciones gubernamentales y políticas debido a que los otros seres, los alienígenas, los extraterrestres, están aquí en el planeta Tierra. Y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a esta esperanza, porque cualquier
tipo de liberación de información va a traer repercusiones políticas fuertes, sobre todo repercusiones que tendrían que dar respuesta también a una época de secretismo político, liberación y revelaciones que también tiene que ver con las expectativas de nuestra civilización. Hay muchas razones por las cuales las instituciones políticas se resisten a tales revelaciones. E incluso también tendremos que hablar acerca de la colaboración que se dio para este secretismo desde el punto de vista de los medios de comunicación, los cuales tienen mucho poder en nuestra sociedad y seguramente vamos a ver mucha resistencia en estas instituciones debido a esas transparencias. Ahora bien, es posible, y espero que esto dé un poco de esperanza como predicción de que estas transparencias tengan un efecto como dominó y que sea un buen efecto dominó positivo. Estamos aquí reunidos esta noche y lo que hemos hecho aquí seguramente va a estar en internet muy pronto y se va a quedar ahí para siempre. Así que va a haber muchas más personas que van a estar observando lo que pasó aquí, viendo la evidencia, y seguramente vamos a llegar a un gran consenso. Así que esto es algo que no va a desaparecer. Y solamente el tiempo nos va a decir qué tan fuerte va a ser este efecto dominó. Pero desde mi punto de vista de cambio, es que el cambio sucede con generaciones, y lo que creo es que en los últimos 20 años hemos estado viendo cambios en la opinión pública relacionada con este tema de los ovnis o de extraterrestres, y que vamos a continuar viendo más de este cambio, y creo que estamos haciendo esta noche aquí va a ser parte de este cambio, y seguramente puede ser que llegue a ser tan importante que a lo mejor va a ayudar a lo mejor a un cambio de fuerzas, a un establecimiento político diferente. A lo mejor es una dirección muy lejana, pero no creo que sea ajena a lo que estamos haciendo ahora. Quisiera hablar un poco más acerca de por qué la revelación y el fin del secretismo nos importa a todos. Y lo voy a hacer antes de terminar. Estamos viviendo en una época en la cual la raza humana está despertando al hecho de que no somos los únicos en el universo, y no nada más en el universo, sino también aquí en el planeta. Está la presencia que se está incrementando con base en evidencia acerca de otros seres con grandes capacidades que están aquí con nosotros. Por ejemplo, podemos ver que hay documentos que se han estado revelando en todos los países, incluso en los Estados Unidos y en otros tantos, acerca de este tipo de situaciones. Y ha habido también muchas fugas de información que se ha dado en los últimos años que nos hacen saber que no estamos solos. Ahora bien, la realidad de que haya otros seres y de que haya presencia de esta que haya algo más representa como la piedra angular para acabar con el secretismo, porque tenemos que saber que se han recuperado cuerpos y tecnología, y cada evidencia que tenemos interactúa con nosotros, y esto nos muestra que tienen una característica de telepatía muy fuerte. Así que esta es una pieza de la realidad que nos acaba de caer y que le está cayendo a la gente que está encargada de la seguridad nacional en los Estados Unidos, y sobre todo aquellos que estuvieron trabajando en los años 40. En esa época el mundo estaba en proceso de tratar de llegar a un estado de normalidad. Estaba surgiendo una guerra fría, miles de personas estaban en peligro de morir de hambre en todo el mundo, y de repente les cayó esta información en su laboratorio durante la administración del presidente Harry Truman. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues organizó a toda la gente que lo rodeaba de la mejor manera que pudo para tratar de ver cómo estos se podía manejar con base en lo que el mundo quería saber, y la respuesta fue de que no, la gente no quería saber, pero esa gente tampoco sabía qué decirle exactamente a las personas, y tampoco tenían ni idea de cuál iba a ser la reacción de los demás. Y la tecnología que pudieron haber recuperado, obviamente la
los Estados Unidos no querían compartir la tecnología nuclear o atómica que tenían, y obviamente menos iban a compartir otro tipo de tecnología mucho más exótica, y por ende la iban a mantener en secreto. Así que con ese sistema, que es el sistema del secretismo, se creó lo que conocemos como la cultura del presupuesto oscuro, es decir, donde las instituciones republicanas de los Estados Unidos, así como aquellas del resto del mundo, se basan en el secretismo, en la ilegalidad, porque esta realidad requiere de actividades legales en conjunto y una mayor comparación de las instituciones que se supone que nos tienen que mantener en libertad y ayudarnos a vivir para estar mejor, y esto es lo que se socava cuando se vive bajo el secretismo. Así que con base en las instituciones académicas y científicas, las cuales han trabajado para la institución de defensa nacional de los Estados Unidos durante mucho tiempo, y al seguir socavando las comunidades políticas y establecimientos políticos que existen en el mundo, tales como los políticos, quiere decir que entonces se establece un poder con base en el secretismo. Así que incluso nuestra economía mundial ha estado pagando por investigaciones muy costosas y desarrollos costosos que se mantienen en secreto. Por otro lado, se han establecido medidas de seguridad que están diseñadas para proteger tales secretos, no simplemente para pagarle a los soldados que traen armas para resguardar las instalaciones, sino también por estarle pagando a los medios de comunicación y a la gente correcta para que él siga con la línea. Y esto es costoso. Así que el desarrollo de nuevos proyectos para seguir con el secretismo y no es bueno, y obviamente genera actividades de ilegalidad y de defraudamiento, y todo se paga con los impuestos de la gente, de modo tal que seguramente esto también lo vamos a ver como parte de toda la ecuación que seguramente se va a desatar en un futuro. De modo tal que el desarrollo de este secretismo debido a los ovnis ha hecho que la sociedad y la civilización esté en un lugar donde no debíamos haber estado, en lugar de tener un futuro como secuestrado. Tenemos por ende la tecnología clasificada, el conocimiento clasificado, y nos encontramos en donde estamos ahora. Pero para terminar con este secretismo, para que se dé todas las revelaciones, va a haber grandes beneficios como implicaciones científicas mucho más profundas, sobre todo si esta realidad alguna vez logra transformar de alguna manera nuestra comprensión de nosotros mismos como especie, al considerar también cuáles son las nuevas preguntas científicas que van a surgir, y entonces estas preguntas serían infinitas, pero también tenemos que considerar lo que pasa con la energía. Las implicaciones de la energía para nuestra civilización son muy fuertes. Este fenómeno seguramente va a abrir las puertas a mayor conocimiento, tanto en los Estados Unidos. A lo mejor la gente va a decir ahí, bueno, sí, esto es verdad, pero no sabemos cómo se mueve, no sabemos cuál es su fuente de energía. Y les puedo garantizar que tardaría menos de 5 años para que la comunidad científica mundial pudiese encontrar cuál es el tipo de energía que se utiliza como fuente. Porque el obstáculo principal para poder tener una nueva fuente de energía es saber que no es posible, y si sabemos que es posible se va a encontrar, y si eso sucede, entonces nos olvidaremos del petróleo como la fuente principal de energía para nuestra civilización. También le diríamos adiós al petrodólar estadounidense, que desde mi punto de vista limita el sistema financiero mundial. Es decir que en un mundo después de las revelaciones tendríamos una civilización posta en la era petrolera, entonces podríamos ver grandes avances, y seguramente también el por qué las élites políticas se resisten a tal cambio, porque sería extremadamente transformadora para nuestra sociedad. Ahora bien, todo esto es muy importante. Sin embargo, quisiera cerrar con base en las implicaciones políticas de estas revelaciones, porque desde mi punto de vista esto es lo que más me atañe y lo que más me ha llevado la atención.
Las implicaciones políticas es lo que ha representado mi compromiso de trabajo durante muchos años. Y quisiera decir que todos los movimientos para terminar con el secretismo de los ovnis tiene que venir de los ciudadanos de todo el mundo. Si permitimos que los gobiernos, solamente los gobiernos, tengan iniciativas en cualquier asunto para revelarlo, entonces nunca se va a dar tal revelación hasta que esos poderes, esos gobiernos estén convencidos de que tienen el control total del mensaje per se. Y nunca debemos dejar que esto suceda. Cuando el poder se le quita a la gente aprende a ser inútil. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día. Vemos que hay un sistema global que se aplica y hace que las naciones ya no sean tan importantes. Los acuerdos internacionales que están reemplazando la soberanía nacional, que entran en vigor y se están discutiendo incluso en este momento. Estamos entrando en un sistema que se le podía llamar como el sistema totalitario mundial. Y no estamos en ese momento todavía, pero tal parece que vamos en ese camino. Por ende, es imperativo, sobre todo ahora, para la gente que entienda que tenemos que recuperar ese poder. Porque lo que sucede con el saber que es inútil es que la gente se da cuenta que sus acciones no tienen efecto. Y eso es lo que este sistema global nos está enseñando. Ahora bien, las revelaciones tienen que tener un impacto importante para la gente. Y por ende la gente tiene que empujarla y tiene que darse más pronto que tarde. No estamos tan lejos de entrar en este sistema totalitario mundial donde se terminaría con la democracia y las reglas tales como se conocen hoy en día. Así las implicaciones científicas y las aplicaciones tecnológicas de las revelaciones para mí significa muy poco, a no ser que recibamos los beneficios como miembros de una sociedad que no es esclavizante. La libertad para mí es mucho más importante que todo lo demás. Yo no quiero vivir en un mundo donde la libertad es meramente un recuerdo. Quisiera vivir en un mundo donde los seres humanos tienen gobiernos que les responden, es decir, que son responsables y que les responden a ustedes, y que mi gobierno me responde a mí. Y creo que eso es algo que vale la pena luchar por él. Así que estamos hablando acerca de ovnis y de aliens, pero tenemos que recordar que más que nada tenemos que conservar nuestra humanidad, puesto que esto solamente se puede lograr de manera legítima al conservar nuestra libertad y nuestra dignidad como individuos en nuestra civilización. Y aquí es donde se terminaría el secretismo de los ovnis, donde las revelaciones de este secretismo podrían ser de gran utilidad. Si saliese a la luz todo lo que ha estado oculto, entonces para mí esto significa el inicio de un proceso mucho más profundo. La gente no va a entender muy bien que le han estado mintiendo durante mucho tiempo, porque quieren respuestas, quieren saber cuál es la estructura del secretismo, la estructura del poder en el mundo. Y nos da entonces la oportunidad para poder abrirse a otras preguntas acerca de los gobiernos y las instituciones políticas y los ovnis, pero también tendremos que preguntarnos en qué más nos han estado mintiendo. Y lo que necesitamos ahora es un martillo muy fuerte y muy grande para romper ese muro. Y es posible que la revelación en cuanto a los ovnis represente este gran martillo. Lo que hemos hecho esta noche al hablar acerca de las diapositivas o las transparencias puede ser una contribución muy importante para este proceso. Me gustaría verlo de esta manera. Quisiera pensar
que otros investigadores comprometidos y responsables ahora también van a querer participar y van a querer proporcionar un análisis sofisticado de lo que hemos estado viendo. Eso es lo que requerimos. Necesitamos una fuerza y un gran respaldo de actividades de gente en todo el mundo que contribuye en favor de este movimiento. Y creo que el fin del secretismo de los ovnis es inevitable. Las únicas preguntas que quedan es cuándo va a suceder y cuál va a ser la naturaleza de este fin del secretismo. Va a suceder dentro de 50 años, cuando el sistema global se haya establecido completamente y tenga control sobre todo por las élites políticas, o va a suceder debido a nuestras contribuciones. Yo creo que tenemos que fomentar que se dé todo este movimiento pronto como ciudadanos. Y muchas gracias por su atención. Before closing, primera, les dije que era un poco más oscura. Veámosla antes de que se vaya. Esta es la otra fotografía, como es distinta, se puede ver pues al ser desde un ángulo más retirado. Quizá esto nos permite ver la cabeza más en su totalidad, ver el tamaño enorme. Ven ustedes cómo la cabeza supera el tamaño del tórax y todos los detalles que ustedes ya vieron. Bueno, de hecho creo que ahora la estoy viendo mejor que nunca. Quizá este equipo nos permite verla, yo la había visto más oscura. Pero bueno, ahí tienen la fotografía número 9, nos permite ver más de la oreja, algunos otros detalles, por toda la cabeza. Pero pues es lo mismo, vemos a una persona, del otro lado a un hombre, en el otro caso era una mujer. Esta es la segunda fotografía, tampoco se puede leer la placa. Algún día se podrá, seguramente será la última respuesta a esto. Escuchemos entonces la última palabra a este evento. Al presentar las imágenes de un ser que no tiene características humanas, un ser que resulta más similar a un reptil o a un lagarto, hemos establecido un antecedente que no podrá ser ignorado. Seguramente algunos reclamarán la evidencia física, poder analizar y comparar a este ser que se asegura no es de este mundo, y nos dirán que ante la carencia de esa evidencia física no es posible aceptar que este ser venga de otro planeta, a pesar de que sus características no existen o han sido identificadas en la Tierra. Las evidencias sugieren ser auténticas, es decir, que si no es un engaño, nos encontramos ante la evidencia más extraordinaria de la historia. Hasta ahora todo nos sugiere que no es de nuestro mundo. Los especialistas tendrán que decidir entre una salida fácil o el compromiso con la verdad. Tarde o temprano los gobiernos que la han ocultado se verán forzados a revelar los hechos, como el incidente de Roswell, tal y como ocurrieron. Estamos obligados ante una verdad histórica que se levanta ante nosotros como un monumento que nos exige ser auténticos. Hoy, aquí, se han presentado las evidencias, las investigaciones, los análisis. Se yerguen ante nosotros dos caminos. El camino fácil, llano, accesible, que implica la negación a los hechos. Aceptar estas evidencias implica escoger el camino difícil, con obstáculos, que requiere esfuerzo. El camino que unos cuantos decidirán seguir, pero que por ello serán recordados. Las evidencias que aquí han sido presentadas son reales, auténticas, verdaderas. Existe la responsabilidad que implican las investigaciones y el trabajo de los que aquí hemos estado involucrados. Hoy, ante ustedes, asumimos la responsabilidad de las evidencias como han sido presentadas. Lo hacemos con humildad y como una propuesta a favor de los que aún no han nacido. Esperamos encontrar el respaldo de aquellos científicos en el mundo que mantienen una actitud honesta y un compromiso con la verdad. Finalmente, no se trata de obtener fama ni beneficios económicos, ni siquiera un reconocimiento. Se trata del mundo del futuro. ¿Aún creemos que estamos solos? ¿Que no hay nadie más allá?
Aún pensamos que en los cientos de miles de millones de planetas que existen y que son iguales a la Tierra, en ninguno de ellos se haya desarrollado un ser más inteligente que los humanos, que haya sabido resolver las limitaciones físicas de nuestro universo. Aún pensamos que los seres humanos somos los más inteligentes de la creación. No solo tenemos que reconocer la terrible arrogancia que mostramos, sino que tenemos que asumir la infinita humildad que nos obliga a la grandeza del universo en el que vivimos. Es necesario reconocer el sacrificio de Galileo Galilei, de Nicolás Copérnico, de Giordano Bruno, que supieron entender la magnificencia de la creación y la extraordinaria pequeñez de la humanidad. Reconocer su extraordinaria visión. Seres humanos que se opusieron a la que en su momento era la verdad absoluta, que se enfrentaron a aquellos que se habían apropiado de una supuesta realidad. Las evidencias que aquí han sido presentadas nos exigen un cambio no solamente necesario, sino imprescindible ante la subsistencia de la humanidad. Nos encontramos ante dos caminos. ¿Cuál habrá de seleccionar la humanidad? Sin embargo, hoy, aquí, cada uno de nosotros nos hemos acercado un poco más a una nueva realidad. No estamos solos y sometemos nuestras conclusiones al juicio de la historia. Muchas gracias. A nombre de todos los que participamos aquí, les damos las gracias. Creemos que es realmente un evento histórico que ustedes seguramente recordarán durante toda su vida. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Why you are not going to Mexico? There were so many people waiting for you. I know. I'm sorry. I had to. It takes me now. I'm 84 years old now. And when I go on these long trips, it takes me 2 weeks or so to recover. It just wipes me out. And so I had to cut back on my travel and go by Skype. I travel by Skype, or like we're doing it here, do it through interview, instead of physically doing. I just did one like this instead of going to Germany with the team over there. It's not that I don't want to go. It's just that once I go and come back, and I'm no good for the next 2 weeks. It just wipes me out. You wanted to go to Mexico? I wanted to, but I just can't travel that much anymore. It's just too hard on me. And so my doctors said, you better stop it. They told me it's valuable for you now. To cut down, slow down. El sexto hombre que pisó la luna, poseedor del récord con el mayor tiempo de caminata en nuestro satélite. Nació en Texas y creció en Roswell, Nuevo México. Astronauta integrante de la misión Apolo 14, brindó servicios para la misión 9 y 10. Tripulante del Apolo 14, la primera misión científica en suelo lunar. Doctorado en Ciencias de la Aeronáutica y Astronáutica.
En 1973 fundó el Instituto de Ciencias Noedec, sin fines de lucro, para llevar a cabo y patrocinar la investigación en las áreas que la ciencia convencional ha encontrado improductivos, incluyendo la investigación de la conciencia y los acontecimientos psíquicos. Miembro de INREES, Instituto para la Investigación de Experiencias Extraordinarias, afirma el encubrimiento de visitas extraterrestres por parte de los gobiernos. I don't doubt about that. Yeah, that's what he would say. It looks like what you portrayed here is the remains of being. This is, as far as we know, what the little grays look like that were at Roswell. No, all of the investigators who are credible investigators in Europe, in the United States, South America, Mexico. I know most of their work very well, and it fits right in with the stories that we have heard and what we made of the ET extraterrestrial visitors that have come here. Part of them. I mean, of course, there's another species more like us than those are, but that's just another species. This looks like the grays. This looks like the little grays, yeah. A different species that came from a different place. We're by reconstructing it like you're doing, we're learning something. We can guess what it's all about, but we don't know. What comes out of all this, Jaime, as far as I'm concerned, that the universe that we're living in is far more complex, large, and than we ever thought it was. It's not just a few star systems. I mean, there's a lot of star systems. I often use the analogy, our civilization, our planet, is just one grain of sand on a huge beach that goes on throughout the universe as far as quit traveling around the world and talking all over. If I can do it by Skype, that's much better. Or you coming here. Okay, we want to show you something that is a very important evidence. There are two slides that were found accidentally some years ago, and they have been investigated in the last few years, and now even some specialists, physical anthropologists, experts in forensic science, anatomy and physiology from Mexico and from Canada have made an in-depth analysis of these images that we want you to see and have your comments on. Okay. Well, it's certainly not human, but then certainly, but if we're saying it's one of the groups that have come visiting from another place, that's fine too. We don't know where they came from and how to get there. We don't have the technology, but maybe we will in due course. Well, it doesn't look human to me. It doesn't look human to me. No,
No, they're certainly not human. Certainly not human. But what you're showing me looks like what I thought the little grays are supposed to look like. And since none of us have really seen them yet, well, some people have seen them in person. I haven't, but some have. Well, the only witness alive that was in the Air Force in Roswell, who is Eleazar Benavides. Muchas gracias. Espero que esta sea una noche para recordar, la noche que oficialmente se presentaron las primeras evidencias físicas de un ser extraterrestre. Y para ello necesitamos el sustento científico detallado. Uno de las personas, de los ponentes que iba a estar aquí esta noche, era el sexto hombre, o es el sexto hombre que caminó sobre la luna, el doctor Edgar Mitchell. Desafortunadamente hace unas cuantas horas, él determinó, por instrucción de sus médicos, que no podía venir a la Ciudad de México. De hecho, que no puede viajar ya en estos momentos. Tiene 84 años de edad, tiene afección cardíaca y algunos otros problemas que le impiden. Entonces, este viernes, 1 de mayo, realizamos un viaje relámpago para ver al doctor Mitchell, tratar de convencerlo de que viniera aquí. Y si no era así, pues realizar una entrevista para tenerlo presente de alguna manera. Y fue sorprendente lo que nos dijo. Creo que ganamos porque él se encontraba muy relajado en su casa y nos dio un testimonio verdaderamente histórico. Le mostramos estas imágenes que acabamos de presentar a usted, sobre todo la reconstrucción de este ser. Y esto fue lo que nos dijo el doctor Edgar Mitchell. Veamos este documento que hemos preparado para ustedes. Edgar Mitchell es